Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 26 de febrero. Hoy, en la liturgia de la Iglesia, celebramos la memoria de San Alejandro de Alejandría. Fue sucesor de San Pedro de Alejandría. Rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio. Junto a 318 padres, participó en el primer concilio de Nicea, que condenó tal error. Alejandro es descrito como un hombre tenido en el más alto honor por el pueblo y el clero, magnífico, liberal, elocuente, justo, amante de Dios y el hombre, dedicado a los pobres, bueno y bondadoso para todos. Murió hacia el año 326. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy se nos presenta en la liturgia el texto de San Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante lo que nos presenta hoy Jesús, una escena muy hermosa. En los evangelios sinópticos, tanto en San Mateo, San Marcos y San Lucas, aparece esta escena de Jesús bendiciendo a los niños y también defendiéndolos de aquel obstáculo que ponían sus mismos discípulos de acercarse a él. El evangelio de ayer nos hablaba de la dignidad del matrimonio, sobre todo de la mujer, en un tiempo patriarcal, en una época en donde existía mucho machismo. Jesús resalta la dignidad de la mujer. Hoy no es la excepción. Jesús entonces resalta la dignidad de los niños, así como se oye. Y pues nos damos cuenta que Jesús hoy acentúa entonces esa dignidad. Nos damos cuenta cómo el Señor siempre se muestra paciente, sereno y receptivo de todos los hombres y mujeres del mundo, y también de aquellos que en la sociedad son marginados o excluidos, como lo eran los niños y las mujeres. Algo que llama la atención también es lo que dice el comentario bíblico del Pan de la Palabra de Ediciones San Pablo. Para los jefes religiosos del judaísmo, la religión era asunto de adultos y de varones más que de mujeres y niños. Sin embargo, según Jesús, el amor de Dios y su reino de salvación es ofrecido a todos, hombres, mujeres y niños. La única condición, aunque indispensable, es recibir esa oferta con la humildad y sencillez, receptividad y gratuidad de un niño que acepta sin cálculos lo que se le ofrece. La acogida de Jesús a los niños no es una invitación al infantilismo ni utópica añoranza de la inocencia de la primera edad, no. Muestra más bien el talante y disposición del adulto, que como niño ante Dios se sabe dependiente de Él, pobre de espíritu, necesitado de su amor. Y es lo que podemos interpretar al respecto del texto que acabamos de escuchar. Jesús entonces manifiesta ese punto importante: dejad que los niños se acerquen a mí. A mí me llama poderosamente la atención el inicio del texto, San Marcos 10:13. La gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Era costumbre de aquel momento, de aquel tiempo y de la sociedad, presentar a los niños, sobre todo a los rabinos, a los que enseñaban, para que los bendijeran imponiéndoles las manos, como lo dice San Mateo 19:13. Pero nos damos cuenta que también Jesús está ahí, y Jesús no se limita solamente a tocarlo, sino a tener un corazón abierto y receptivo a la presencia de aquellos niños. En distintas escenas bíblicas nos damos cuenta
que hay niños cerquita de Jesús, unos en sus piernas, otros a su lado, Jesús mostrándoles las cosas del reino de Dios. Bueno, aquellas personas excluidas en la sociedad patriarcal de Jesús ahora pues son tomadas en cuenta, son incluidas. Las mujeres, los niños, los ancianos, enfermos, los leprosos, los pecadores. Cuánta gente excluida en la sociedad de Jesús. Hoy también podremos notar cómo el Señor, cuando pues debe de hacer las cosas corrigiendo a los demás, lo hace. Jesús, dice hoy el texto, se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Sí, el maestro se disgustó con sus apóstoles por poner pruebas, trampas y no querer aceptar el reino de Dios. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Qué significa esto? 2 veces aparece hoy la palabra reino de Dios. Y Jesús está siendo también claro cuando manifiesta esta parte del texto. Dejen que los niños se acerquen a mí, no lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a transformar nuestra historia, que nos ayude a no desgustar a Dios, que nos ayude a llevar a los hombres y mujeres de todo el tiempo a sus pies, a su presencia. Esta es la invitación que también se nos hace a través del texto bíblico que acabamos de escuchar. Qué importante también es el don de la fe, el don de la oración. Finalmente, escuchemos ahora también el aporte del Santo Padre, el Papa Francisco, al respecto de este texto que hoy acabamos de escuchar. ¿Qué dice el Papa? Los niños tienen derecho y deben tener una familia que les cuide y eduque en un ambiente idóneo. No debemos experimentar con ellos. Cuando los niños son heridos, no tienen los medios para descifrar el problema. Debemos defenderlos y protegerlos siempre y con ternura. Los niños son concretos. Cuando están ante Dios y ante los hombres, ante los demás, dicen cosas concretas, pero tienen la levadura buena, la levadura que los hace crecer como crece el reino de los cielos. Cuando un pueblo se preocupa por los ancianos y los niños, los tiene como su tesoro, es digno de la presencia de Dios, es la promesa de un futuro. Bueno, ojalá que este tema también nos vaya quedando claro y siempre tengamos un corazón disponible, sobre todo para aquellas personas que Jesús consideraba sus amigos más íntimos. Y bueno, pidámosle al Señor entonces que aparte de nosotros todo mal. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.